Fíjense que hay una película que a mí vi hace un par de años, yo no sé si usted la vio, que se llama Mi encuentro conmigo. El actor principal es Bruce Willis y prácticamente esa película trata de una persona de 40 años, iba a decir adulta, pero ya estoy yo pedaleando los 40, ¿verdad? Un joven adulto. Él era una persona exitosa, era una persona que tenía todo, pero una persona malhumorada. Y prácticamente es una película de comedia. Él se encuentra con su yo de 8 años, cuando él tenía 8 años. El niño era una persona, un hermosito, era el niño hermosito, ¿verdad? Pero era un niño que estaba feliz por lo que tenía. Y toda la trama de la película trata acerca de cómo esta persona adulta está tratando de hablar con su yo de 8 años y prepararlos para lo que se avecina. Yo me pregunté, hermano, ¿qué pasaría si por razones de la vida yo pudiera viajar en el tiempo y encontrarme con mi yo de hace 5, 6, 7 años? ¿Qué le dijera a- al Marcelo del año 2012, 2013, 14? ¿Cómo lo prepararía a él para lo que se vendría? Yo le hago la misma pregunta. Si usted tuviera su oportunidad de poder viajar en el tiempo a su pasado y encontrarse con usted mismo, ¿qué se aconsejaría a usted mismo? Y usted se pone a pensar, probablemente yo le dijera, no seas soberbio, no seas arrogante, mira, el Señor, confía en el Señor en medio de todo esto. Y ahora yo le lanzo otra pregunta. ¿Usted cree que hace 8 años recibiría ese consejo con la misma seriedad, con el mismo corazón humilde y manso? ¿Usted recibiría el consejo de la misma manera? No. ¿Por qué? Porque esos momentos de sufrimiento y dolor te están preparando y están forjando el carácter de Cristo en ti. Y eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. El consuelo de Dios en medio del sufrimiento. Iniciamos la semana pasada con el primer aspecto y era acerca del origen, la fuente de ese consuelo que nosotros concluimos la semana pasada, que la fuente de ese consuelo es Dios mismo. Dios en su palabra en el versículo 3 dice que es el Padre, no de una misericordia, sino que es el Padre de las misericordias y es el Dios de toda consolación. Es un Dios que está siempre dispuesto para ayudar, para apoyar. Es un Dios que está en el momento más doloroso. Él siempre está ahí. Y hablamos acerca de ese Dios precioso y nos fuimos al final al Salmo 42 para poder entender acerca de ello. Y ahora vamos a estudiar tres aspectos más acerca del consuelo de Dios en medio del sufrimiento. Ya hablamos del primer aspecto, la fuente, el origen. Ahora vamos a hablar de la promesa del consuelo, del propósito del consuelo y de la condición del consuelo. Así que espero que podamos aprender juntos a la luz de la palabra esta preciosa verdad. Mira el versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y este es el principio que gobierna todo lo demás que va a desarrollar el apóstol Pablo. Y mira cómo inicia este versículo. Es una preciosa verdad, es una joya, es un tesoro. Ese Dios que es Padre de las misericordias, que es Dios de toda consolación. Mira el versículo 4, dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él nos consuela en todo momento.
Y esa es una promesa, la que está diciendo aquí la palabra del Señor. Es una promesa y Dios, el cual, ese Dios que tú y yo creemos, es un Dios fiel. Él cumple las promesas. Nuestro Dios es un amigo que nunca falla, que ama en todo momento, como dice el Proverbio 17:17. Y él mismo nos dice en su palabra y nos promete en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Deuteronomio 31:6. Él dice también en su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Entonces es un Dios consolador y que consuela en toda tribulación. Y Pablo sabía eso, porque él estaba recibiendo ese consuelo en medio de la aflicción, en medio de la persecución. ¿Cómo se manifestaba el consuelo de Dios en la vida de Pablo? A través de darle valor, fortaleza, seguridad para seguir adelante en la tarea que Dios le había encomendado, que era predicar el evangelio. Y ese era el consuelo que Pablo recibía de parte de Dios, y es algo que podemos ver a lo largo de la carta. La fortaleza que Pablo encontró en Dios en medio de su debilidad. Así se manifestaba el consuelo de Dios en la vida de Pablo. Una fortaleza en medio de la adversidad, que le daba un descanso, que le daba paz en medio de tanta tribulación. Un descanso en Dios. Y eso es muchísimo más, hermano, que un consuelo que viene a través de palabras, de manera verbal. Eso es muchísimo más que una expresión de simpatía. Pablo conocía esta promesa y no solamente la conocía, sino que la vivía en el día a día y lo creía en el día a día. Su vida era un testimonio de ello. Y saben, hermanos, me encanta aquí, porque el Dios en el cual tú y yo creemos es un Dios que consuela en todo momento. Y el consuelo de él viene, sí, a través de esa fortaleza en el caso de Pablo, pero también, hermano, podemos ver más adelante en esta carta que este consuelo que viene de Dios también puede venir por medio de otros hermanos en la fe, aunque la fuente sigue siendo Dios. Miren, vamos un poquito más adelante, 2 Corintios 7:6. Mire lo que dice el versículo 6. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, en la Reina Valera dice a los humildes, en otro dice a los afligidos. ¿Cómo se manifestó el consuelo de Dios en esa oportunidad? Dice que nos consoló ¿con qué? Con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Cómo se manifestó el consuelo en la vida de Pablo? A través de un hermano de la fe, con la llegada de Tito. Esa es otra manera como Dios puede dar consuelo, pero siempre, y ojo, siempre en la fuente es Dios mismo. El origen siempre es Dios. Entonces hay una promesa aquí del consuelo de Dios, y es que Dios te va a consolar en medio de toda tribulación, de cualquier tribulación. Dios te va a consolar, Dios te va a ayudar. Romanos 8:31, mire lo que dice. Vamos, busquémoslo.
Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una promesa de parte de Dios que Él nos va a consolar y Él va a estar siempre con sus hijos para fortalecerlos, para amarlos, para animarlos, para cuidarlos, para consolarlos en cualquier situación extrema. Es más, en su palabra dice que Él no nos ha dado una prueba de la cual no podamos sobrellevar. Primera de Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía del escape a fin de que podáis resistirla. Son promesas que aparecen en las Escrituras y parte de su plan es estar con sus hijos en todo momento para consolarlos. Hay una promesa ahí. Volvamos a segunda carta a los Corintios. Mira el versículo 4. Dice, el cual nos consuela ¿en qué, hermanos? ¿En qué? En todas. No dicen algunas, no dicen dos, no dicen una, no, dice en todas nuestras tribulaciones. No solo en las más fuertes, sino que en todas. La palabra tribulación en el griego quiere decir presión. Por medio de todas las adversidades, por medio de todas las pruebas, conflictos, persecuciones, estrés que Pablo experimentó en su vida, Pablo también experimentó el consuelo de Dios y la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Hermano, eso es una tremenda joya para los creyentes ahora. Porque Dios nos está diciendo a su palabra, ¿estás sufriendo? ¿Estás teniendo aflicciones? ¿Estás teniendo tribulaciones en tu vida? Yo te consuelo. No solo en las más fuertes, siempre. En todas las tribulaciones, Dios nos consuela, nos fortalece, nos cuida. Porque Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ahora, hermano, el hecho del sufrimiento, del dolor, yo tal vez si le pongo una pequeña aplicación, vean, es como que si yo viniera este día y le dijera, bueno, hermano, vamos a ver cuántas sillas usted puede llevar, de esas de las que está usted sentado, ¿eh? Viene la hermanita fulanita y no, yo solo una agarro y con una se va. Viene el otro hermano, agarra dos o tres, ¿verdad? Otro hermano agarra cuatro, ¿verdad?
Viene el hermano Rodrigo y agarra 20, ¿verdad? Aunque el hermano agarre 20, la otra hermanita agarre uno, la otra hermana agarre 3 o 4, todos están llevando una presión, la cual ellos mismos pueden soportar. La prueba no es lo mismo en cada cristiano, hermano. No es lo mismo. Y por consecuencia, el consuelo que recibimos en determinados momentos de nuestra vida, aunque Dios es el mismo, porque Él es misericordioso y amoroso para con sus hijos, el consuelo que recibimos de parte de Dios es diferente. Y lo tocamos la semana pasada. Entonces, venimos con estas sillas y llevamos el peso que más, lo que más podemos llevar, incluso una sillita más. ¿Y qué pasa cuando usted tiene mucho peso? ¿Ya le ha agarrado a usted alguna cosa que sobrepasa su fuerza y sus expectativas? ¿Qué pasa? Empieza a temblar las canillitas. Ay, empieza a sudar. ¿Vea? Algunos se ponen rojitos, ¿vea? Todos tomatillos. Y poco a poco usted dice, no, ya no puedo, ya no puedo. Y se alcanza a ver una persona que ve que usted está tambaleando, que ya va a salir. Y espérate, yo te ayudo. Y viene y se acerca a usted. Hagámoslo entre los dos. Y agarran entre los dos. ¿Qué siente usted en ese momento? Alivio. Que alguien ayudó en el momento propicio. Dios, de igual manera, con sus hijos, en el momento justo, siempre está a su lado, como el ayudador. Siempre, siempre. Es una promesa que aparece en las escrituras de las cuales nosotros debemos de aferrarnos. Dios estará en la tribulación, Dios estará con nosotros en el sufrimiento. Él estará, dice el versículo 4, que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él nos consuela, nos fortaleza, nos da fortaleza, nos ayuda en medio del sufrimiento, nos ayuda a seguir creciendo. Sea hermano y hermana, lo que esta es una promesa muy preciosa para el cristiano en esta mañana y para su vida. No va a haber momento en el cual tú vas a estar solo en el medio del sufrimiento. Dios está ahí porque Él cumple sus promesas. Él es fiel. Y si en la Biblia dice que Él es el Padre de las misericordias y es el Dios de toda consolación, Él te va a consolar en toda tribulación, porque Él es fiel a sus promesas. Y esta es una promesa para su pueblo, para sus hijos. Que Él nos sostiene, que Él nos fortalece en medio del sufrimiento, en nuestra ayuda. Sin embargo, hay un propósito, y ese es el tercer aspecto, hay un propósito del consuelo de Dios en medio del sufrimiento. Versículo 4, mire lo que dice, después de la coma, después de las tribulaciones, dice, ¿para qué? Ese para qué indica qué? Propósito. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros podamos tener ese consuelo en medio del sufrimiento, versículo 4, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios es la fuente del consuelo. Hay una promesa de parte de Dios para nuestra vida de que nos va a ayudar, nos va a consolar en medio de toda tribulación, pero hay un propósito de ese consuelo. Y ojo, esa palabra para qué indica el propósito.
¿Cuál es el propósito divino que nosotros podamos recibir ese consuelo? Versículo 4, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, para que nosotros podamos consolar a otros hermanos. Porque a través de ese consuelo que recibimos de parte de Dios, Dios nos capacita ¿para qué? Para consolar a otros. Eso es lo que está diciendo aquí en el versículo 4. Pero siempre debemos de entender y reconocer que la fuente de ese consuelo no somos nosotros, es Dios. El origen de ese consuelo siempre es Dios y es algo que debemos de nosotros siempre tener. En su contexto, Pablo estaba hablando acerca de ese consuelo que él recibió en medio de la adversidad, al tener valor, al tener fortaleza, al tener ánimo, que en medio de las circunstancias él iba a estar continuamente fortalecido y va a seguir haciendo la obra en el Señor en medio de todo esto. Él recibió el consuelo de esa manera. Y ahora él está consolando a los corintios con esa misma fortaleza que Dios lo había consolado a él. Pero el punto de todo este versículo no es uno, hermano, sino es ese Dios que da ese consuelo. Pablo veía su experiencia, haber recibido el consuelo, esa fortaleza en medio de la tribulación, no con la finalidad de haber sido receptor del cuidado divino, y no con el hecho de que él recibió el cumplimiento de una promesa que Dios está en toda tribulación en la vida de él. No solamente eso, sino que él lo vio como un medio para un fin, como un canal del Señor para aquellos que se encontraban en cualquier tipo de angustia. Así lo veía Pablo. Interesante, ¿no? El principio espiritual es que la experiencia de la ayuda, el consuelo, la fortaleza y el aliento de Dios que tienen los cristianos los capacita y les da poder constantemente para comunicar el consuelo divino a otros que enfrentan problemas de cualquier variedad. Es interesante cómo Dios trabaja, ¿verdad? Y cómo Dios ocupa a otros hermanos en la fe, siempre para el mismo objetivo, para la misma, para el mismo propósito, su gloria en medio de todo esto. Tú recibes el consuelo de Dios, pero también ese consuelo te capacita para consolar a otros. Interesante, ¿no? Y es de Dios, no de tu persona. No del apóstol Pablo, de quien proviene toda ayuda, consuelo y socorro. El consuelo viene de Dios, pero que Dios ocupe a otras personas para llevarte consuelo a ti, y siempre que la fuente sea Él, gloria al Señor que puede ocupar a los hermanos en la fe para ello. Nosotros solo somos medios, nosotros solo somos intermediarios entre la fuente y los receptores de ese consuelo. Nosotros somos consolados para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo con el que fuimos consolados por Dios. Entonces, hermano y hermana, cada vez que tú sufres, cada vez que tú tienes dolor o experimentas el sufrimiento, a mayor sufrimiento, ¿qué dice? Mayor consuelo. Mayor sufrimiento, mayor consuelo. Es por ello que aquellos que reciben más consuelo están equipados en abundancia para capacitar a otros. Yo me acuerdo que hace años, yo tenía un hermano en la fe, el cual era una persona muy cercana a mí y a mi familia.
Me acuerdo el nombre de él, se llama Raulito, se llamaba él. Yo me acuerdo que a él lo conocí estando trabajando y ahí él llegó a pedir una plaza que quería trabajar, ¿vea? Porque se había quedado sin trabajo y todo. Y al final el chamaco se ponía las pilas y podía ocupar la computadora. Y entonces le dije, mira, yo tengo una plaza en este momento como bodeguero. Si te animás, ahí está la plaza. Sí, yo me animo, ingeniero, que va, está bueno. Como a los meses de estar trabajando con nosotros, él fue diagnosticado con insuficiencia renal y, y, y empezó un proceso bastante difícil con lo que es la enfermedad de la insuficiencia renal. eh, y lo difícil de la insuficiencia renal, hermanos, que es una enfermedad crónica y degenerativa. Empieza con una diálisis cada cierto tiempo y a medida que va avanzando, esas diálisis son más constantes y la cual tienen que limpiarse y a veces por una bacteria que tiene el catéter, de ahí se le origina algo más que le provoca debilidad y las personas pueden morir con una gripe que se transforma en una neumonía. Entonces yo me acuerdo que cuando nos dimos cuenta de la enfermedad de Raulito, con los demás hicimos una cabuda para poder dar algo para que ellos podían tener. Él tenía, bueno, tiene 2 niñas y ahí entre todos. Cuando pasó lo duro, él volvió a la plaza de trabajo y me dijo, yo necesito trabajar nuevamente. Y estando enfermo, siguió trabajando. Pero saben, cuando yo hablaba con él no veía una persona quejumbrosa por la situación en la que estaba atravesando. Y él decía, si el Señor me permite vivir esta vida y me ha traído esto, es porque Él así lo quiere. Yo voy a hacer mi máximo esfuerzo, pero ¿sabe qué? Lo que ha despertado esta enfermedad en mí es que tengo que compartir el mensaje de la palabra a cualquier persona que se me cruce en el camino. Tengo que compartir el evangelio. A raíz de esta situación, él tuvo un fuerte llamado para ir a los hospitales a poder enseñar la Biblia, proclamar el evangelio a las personas que estaban en los hospitales. Y me acuerdo que un par de veces lo acompañamos ahí al hospital, al Sacamil, porque había pedido permiso ahí para que le dieran chance de poder ir a predicar y yo tuve la oportunidad de poder estar con él compartiendo el evangelio. Él había sido receptor del consuelo de Dios en medio de esta enfermedad. Y como resultado de eso, ¿qué provocó todo esto en la vida de él? Si yo encontré esto, que es un tremendo tesoro para mi vida, yo lo quiero compartir con nosotros. Y él pasó por muchos años yendo a los hospitales, yendo a la gente que estaba enferma para poder ir y proclamar el mensaje del evangelio. Hace un par de años, Raulito pasó a la presencia del Señor. Eso debe ocasionar el sufrimiento en la vida del cristiano. Aquellos que hemos pasado por momentos de sufrimiento bastante fuertes, duros, en medio de ese sufrimiento, tú encuentras ese consuelo de parte del Señor y eso te capacita para consolar a otros. Hay un crecimiento en medio del sufrimiento. Hay madurez en medio del sufrimiento. Hay destrucción de la carne en medio del sufrimiento. Y hay gloria a Dios en medio del sufrimiento. Y Dios te capacita. Probablemente tu vida ya no es la misma después de esa etapa que Dios te permitió que
que tú pasaras en sufrir. Porque Dios cambia corazones, cambia el carácter, cambia tu manera de ver las cosas, tu cosmovisión cristiana cambia mucho. Dios empieza a forjar. ¿Saben qué es la primera área que Dios trabaja en medio del sufrimiento? Para una persona controladora, la confianza en Dios. ¿Y sabe qué va de la mano con esto? ¿Sabe otra área que Dios trabaja en medio del sufrimiento? La paciencia. Confianza y paciencia. Y tú no eres el mismo, no eres la misma después de pasar por este sufrimiento. No, no, no. Dios te ha transformado. ¿Sabe? Porque tú has aprendido, tú has conocido, tú has intimado, te has relacionado profundamente con Dios y eso se nota en el caminar cristiano. Y eso se refleja en el carácter del creyente. Un carácter piadoso, una persona humilde, una persona paciente, una persona que tiene confianza en Dios. Eso se nota, hermano, en el día a día, en el caminar cristiano. Volviendo a la aplicación del inicio, muchas veces nosotros queremos quitar esas áreas, esas situaciones en nuestra vida que nos hace sufrir mucho y causa mucho dolor. Y lo que queremos es que ya no esté. Queremos alejarlo, que ya termine todo, pero saben, hermanos, si no fuera por ese sufrimiento y ese dolor que uno experimentó en medio de esto, no fuéramos la persona que somos ahora. Dios en su gracia ocupó ese momento de dolor para forjar el carácter de Cristo en nuestros corazones, como el buen alfarero. Entonces, hermanos, si usted me preguntara a mí, ¿qué quisiera quitar de mi vida? Yo le dijera, nada. Porque todos esos aspectos que causaron sufrimiento y dolor en mi vida, Dios lo orquestó para su gloria y me ha permitido ser la persona que soy para la gloria de Él. Aunque a mí probablemente no me hubiera gustado, pero era lo mejor que me, que me tendría que haber pasado a mí. El sufrimiento, hermano, te ablanda. El sufrimiento te hace crecer. El sufrimiento te quebranta. El sufrimiento te direcciona. El sufrimiento te hace ver tu debilidad. El sufrimiento te lleva a intimar con Dios y a profundizar en tu relación con Dios. El sufrimiento te lleva a confiar en Él. El sufrimiento te hace ver el Dios consolador en el cual tú y yo creemos. ¿Ven lo importante del sufrimiento en la vida del cristiano? Pero esto, hermano, requiere diligencia, requiere disciplina. ¿Disciplina en qué? En ver constantemente la misericordia de Dios en mi vida. Y esto me va a llevar a mí a ejercitarme en la piedad y por consecuencia, ejercitarme en la piedad me ayuda a crecer. Me ayuda a crecer en madurez, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. No es tu experiencia lo más importante, hermano, sino nuestro Dios que fue nuestro consuelo en medio del sufrimiento y que nos ayuda a conocerlo más íntimamente y poder decirle a otro con autoridad, Dios está contigo, confía en el Señor, Él es bueno y para siempre es tu misericordia. Pero tú ya pasaste por todo esto. Probablemente antes de esa situación en tu vida que te quebrantó, tú decías, confía en Dios, ora, sé paciente. Pero ahora, después de haber pasado por todo este sufrimiento y dolor, ahora tú dices,
Dios está contigo. Probablemente la primera del diente al labio, la segunda es creyéndolo. Somos consolados por Dios, quien es la única fuente del consuelo verdadero. No es un consuelo basado en sabiduría humana. Ese consuelo no te va a llevar a nada. Ese consuelo es corto, es efímero, es corto en su duración. ¿Saben por qué? Porque no trata problemas del corazón. Si no, hermano, la única fuente verdadera de esperanza y fortaleza proviene de Dios, de su Espíritu Santo y de las Escrituras. Aférrate a ello. ¿Qué provoca el sufrimiento en tu vida, hermano? ¿Qué provoca el dolor en tu vida? Porque el fuego es el mismo, pero muchas veces la prueba lo que ocasiona en tu corazón es necedad, es amargura, es resentimiento. Somos impetuosos, somos necios, somos arrogantes. Nos resistimos a la voluntad del Señor. ¿Eso ocasiona el sufrimiento en tu vida? ¿Eso ocasiona el dolor en tu vida? Sufrimos de formas egoístas, de maneras egoístas. Pensamos que nosotros somos el centro de todo esto y no, hermano, no somos nosotros. ¿Cómo sufres tú? ¿Qué causa el dolor en ti? No te resistas, porque ese Dios que es nuestro Padre de misericordias y Dios de toda consolación, Él es el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. No te resistas a Él. Al contrario, dile, Señor, yo aquí no puedo. Ayúdame. Sé humilde, porque el orgullo, Santiago dice, que Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. En la medida que tu necedad crezca, que tu resentimiento, tu orgullo crezca, hermano, va a ser más duro para ti. Porque Dios no va a dejarte. Dios, Él es el buen pastor y tú le perteneces a Él. Gloria al Señor por ello. Siempre hablando del propósito, mira el versículo 6. Vamos a dejar el versículo 5 para más adelante. Dice, siempre hablando de que Pablo recibió el consuelo de parte de Dios para que él puede consolar a los otros con el mismo consuelo que recibió de parte de Dios. Él viene y lo aplica. El versículo 6 dice, pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes. Y si somos consolados es para consuelo de ustedes que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Todos somos atribulados en nuestras vidas. Todos sufrimos, sufrimos pruebas. Nadie queda exento del sufrimiento. Pero lo más importante es reconocer que el sufrimiento del creyente es con propósito. Cada sufrimiento en tu vida y en la vida tiene un propósito de parte del Señor. Cada sufrimiento forja carácter, paciencia, confianza en Dios, humildad, dependencia, mansedumbre. Destruye ídolos,
Y Pablo lo dice aquí en el versículo 6, si yo soy atribulado, es para el consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Pablo les dice a los corintios, hermano, todo esto el Señor me ha permitido pasar para llevar en este punto este consuelo que yo recibí de parte de Él. ¿No te ha pasado a ti de igual manera? Que tú ya pasaste o estás en medio del dolor, en medio del sufrimiento, y te sale un hermano o una hermana que está pasando por una situación de aflicción. Y tú ahí entiendes, híjole, cómo el Señor en su providencia orquesta todo para su propia gloria y prepara mi corazón para que cuando yo llegue con ese hermano, esa hermana en la fe, yo poder darle ese consuelo que recibí de parte de Él y hablar de las maravillas de Él. Hasta Dios prepara los corazones para el momento propicio. ¿Ves el control y la soberanía de Dios en medio de todo esto, hermano? Porque Pablo estaba recordando a esa participación constante para el crecimiento de la iglesia de los Corintios, una iglesia que había ocasionado muchos problemas en la vida de Pablo, una iglesia que había ocasionado mucho dolor en Pablo, incluso tristeza, dice la palabra, que había ocasionado en Pablo. Pero Dios en su gracia consoló a Pablo en medio de estas aflicciones, en medio de esta persecución, en medio de todo este tipo de preocupaciones. Dios consoló a Pablo en medio de esas circunstancias adversas para que él pueda consolar a los corintios que tanto le habían hecho sufrir a él. Interesante, ¿no? Porque si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Eso nos lleva a pensar a nosotros que como creyentes nosotros debemos de entender que pertenecemos a un cuerpo, que estamos creciendo en comunidad, que estamos colaborando unos con otros y nunca debemos de ver nuestro sufrimiento aislado de todo eso. Hay algunos o algunas que en medio del dolor se aíslan, en medio del dolor se sienten incomprendidos, levantan barreras para que nadie entre, sufren de manera egoísta. Eso no debe de ser así, hermano, eso no es correcto. Cuando sufrimos por Cristo, Dios nos consuela y nos equipa para consolar a otros. Piensa en el cuerpo. El sufrimiento y la perseverancia en Pablo en medio de la aflicción benefició en última instancia a los corintios, porque él aprendió mucho acerca de ello, recibió el consuelo, fue equipado por Dios para poder consolar a esta iglesia difícil, problemática, que le había causado dolor. Dios lo equipó a él en medio de esas preocupaciones, donde él fue receptor del consuelo al recibir la fortaleza, el valor, el ánimo para seguir adelante. Fue equipado por Dios para que él escribiese esta carta y poder consolar a la iglesia y decirle, ánimos, no se echen para atrás, sigan adelante. Porque fiel es Dios el que los ha llamado, nos ha llamado entonces, pero Pablo podía dar ese consejo, podía dar esa exhortación, porque él había recibido el consuelo de parte de Dios.
Él había entendido a través de latigazos, a través de cárceles, a través del sufrimiento, a través de las preocupaciones que él tenía con cada iglesia. Él había entendido que su consuelo, su fortaleza estaba en el Señor y Dios lo había capacitado. Dios lo había llevado a ese punto para que cuando los corintios estuvieran así como está, recibir el consuelo que Pablo había recibido de parte de Dios, y todos han sido consolados por Dios. Hermanos, hermanas, si en este momento estás pasando por sufrimiento y del dolor, ten valor, ten confianza, sigue adelante, no temas. Encuentra ese consuelo en medio de la aflicción en el Señor, porque Dios está forjando, Dios está trabajando en tu vida y en tu corazón. ¿Saben a alguien que me llama mucho la atención y que lo podemos ocupar como manera de aplicación? Es Pedro. No lo busque, yo se lo voy a leer por razones de tiempo. En Lucas 22, versículos 31 y 32, creo que este versículo usted se lo puede. Dice, Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez, ojo, y tal vez lo primero sí le ponemos mucha atención, pero esto último dice, y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a negarlo, sabía que Pedro iba a fallar. Antes que cante el gallo, le dijo, me vas a negar 3 veces. Y así pasó. Pero cuando tú regreses de todo esto, cuando tú experimentes el consuelo mío en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, yo solo me imagino a Pedro al escuchar ese gallo, haber pensado, negué al Señor, no soy digno de estar con Él. Se haber sentido golpeado. Y después, cuando volvió a encontrarse con su maestro, que lo vio de lejos, después de que Cristo había resucitado, dice las escrituras que él se bajó de la barca y fue a donde estaba él. ¿Y qué fue la pregunta que le hizo Cristo a Pedro? ¿Me amas? 3 veces, apacienta mis ovejas. Él había sido receptor del consuelo de Dios en medio de todo esto. Y por eso es que Jesús, tan preciosa es su palabra, y él lo estaba preparando para ese punto. Dice, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Quién fue Pedro después? Usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Era un líder entre los apóstoles. Si sigues predicando el evangelio, te vamos a meter preso. ¿Qué dijo Pedro? Pues es necesario que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si me vas a meter preso, méteme preso. Pedro, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Porque a través de este consuelo te he capacitado para que tú consueles a otros. ¿Lo entiende, hermano? Como el sufrimiento por Cristo
Eso es una marca de los creyentes verdaderos. Por eso es que Pablo afirma eso en el versículo 7. Vamos al versículo 7. Dice, y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Ellos demostraron la realidad de su fe al compartir las mismas aflicciones y sufrimiento que Pablo y Timoteo sufrieron por causa del Evangelio. Por eso es que ellos fueron compañeros con la misma consolación con la que Dios había consolado a Pablo y Timoteo, porque se mantuvieron fieles. En medio de la prueba, hermano y hermana, mantente fiel. Cuando tú quieres soltar todo y dejar que ya no, ya hay aquí, ya voy a tirar todo, mantente fiel. ¿Fiel en quién? En quien te amó, Jesucristo. Mantente fiel. Pero ojo, hay una condición del consuelo de Dios en medio del sufrimiento. Mira el versículo 5 y con esto ya vamos a ir aterrizando. Y es el cuarto aspecto. Dice, porque así como los sufrimientos de quién, ¿de quién? Son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de quién. Ok. Pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice los sufrimientos de Cristo? Algunos creen que se está refiriendo a los sufrimientos experimentados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Creo yo que eso no es lo que apunta este versículo en este momento. Si usted se fija, Pablo está hablando acerca de las aflicciones, adversidades, sufrimiento, el dolor que él sufrió, valga la redundancia, por causa del Evangelio, por proclamar el mensaje del Evangelio. Y creo yo que en este versículo 5, cuando habla acerca de los sufrimientos de Cristo, hace referencia a todo sufrimiento soportado por los seguidores de Cristo por amor a Cristo. Todos los sufrimientos soportados por los seguidores de Cristo por amor a Cristo. Y usted puede ver una correspondencia en este versículo 5 entre la intensidad, mira el versículo 5, así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Hay una intensidad, abundancia de sufrimiento. Así también que abunda el consuelo. Hay una correspondencia, pero también hay una intensidad entre los sufrimientos de Cristo y el consuelo recibido. A mayor sufrimiento en Cristo, mayor consuelo de Cristo. Eso es lo que está explicando aquí Pablo. Pero él pone una condición. Leamos nuevamente este versículo 5. Dice, los sufrimientos son de Cristo. Dios no promete consolar a quienes sufren por pecados de los que no se han arrepentido, sino a aquellos que sufren por Cristo. Porque en medio del sufrimiento y en medio del dolor, hermano, y lo tocamos la semana pasada, es como que tienes un lente para examinar tu vida y para ver áreas en tu vida en las cuales tú no te has arrepentido. Entonces, si hay áreas en tu vida en las cuales hay pecado, si hay áreas en tu vida en las cuales tú no te has arrepentido, ¿qué es lo que debe de hacer el creyente? ¿Aferrarse más al pecado?
¿Negarse? ¿Crecer en orgullo, en necedad, en arrogancia? ¿Qué debe de hacer un discípulo de Cristo cuando está así? Arrepentirse, ¿no? Arrepentirse. Por eso vuelvo a la pregunta que hice hace unos minutos. ¿Qué provoca el sufrimiento en ti? ¿Tú piensas que llevar una vida en contra de Dios, eso te va a llevar en buen camino? ¿Tú piensas que altercar contra el Dios omnipotente te va a llevar en buen camino, hermano? ¿Tú piensas que alejarte de Dios es lo más sabio que usted puede hacer en ese momento? Hermano, por Dios, es lo peor que usted puede hacer. Resentirte, responder en necedad, alejarte de Dios, alejarte de la oración, es lo peor que tú puedes hacer. Y si tú eres llamado por Dios, Dios te va a llevar a un punto de quebrantamiento en tu vida. Y en la manera que tú te aferres más al pecado, el golpe va a ser más duro. Porque son sufrimientos en Cristo. Cuando yo me arrepiento de mi pecado en medio de todo esto, sí o no, hermano, que cuando uno está en un pecado de necedad, de negligencia, de orgullo, y cuando tú te llevas un punto, el Señor te lleva a un punto de poder quebrantarte, esa presión que tú tenías, de esa tribulación y todo esto, tú te quebrantas, tú lloras y tú corres hacia el Señor, ¿no es cierto? Y tú recibes el consuelo de parte del Señor. Dios siempre ha estado ahí, claro, pero tu entendimiento ha cambiado porque te has arrepentido, ¿no? En medio de todo esto. El consuelo que Dios promete se extenderá en la manera que el creyente sufra por la causa de Cristo. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Si me robo un par de minutitos me van a perdonar, hermano, pero quiero finalizar bien y aterrizar bien el sermón. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Mire cómo es el título de esa porción. Como dice, sufriendo como, sufriendo como cristianos. Versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, ¿qué dice? Regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como qué, como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Ven el contraste que hace Pedro? Similar al de Pablo. Si vas a sufrir, lo vas a sufrir por él.
Si vas a soportar, lo vas a hacer por Él. No como ladrones, no como malhechores, no por entremetidos, no por un asesino. Si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal, o sea, como cristiano, glorifique al Señor. Recibiremos consuelo en esta vida, recompensas en la vida eterna. Si sufrimos por Cristo, Dios nos fortalecerá y nos consolará. Pero Pedro hace una advertencia, que ninguno debe de sufrir como homicida, como ladrón, como malhechor, porque la promesa del consuelo no se extiende hacia esas personas que no se arrepienten. El cristiano que anda en un pecado del cual no se quiere arrepentir, solo puede esperar el castigo de Dios, como dice Hebreos 12, el 5 al 11, y recibir el castigo y no el consuelo. Pero este, hermano y hermana, es un buen día para que tú te arrepientas de tu pecado. Este es un buen día para dejar de descansar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, y descansar en el Señor y confiar en Él y recibir su consuelo. Si hay áreas las cuales no te has arrepentido, hermano, este es un buen día para hacerlo. Pero quiero resaltar algo, que sufrir por Cristo es un privilegio y es algo inevitable en el creyente. Para Pablo, estos sufrimientos conllevaban aflicciones físicas, preocupaciones. Más adelante en Corintios dice que se preocupaba en demasía por cómo estaban las iglesias. Lo llevaban a sufrir latigazos, encarcelamiento. Dice que fue apedrado en Hechos, a un punto en el cual que las personas que lo veían a él pensaban que estaba muerto. Pero para él, todo eso era un privilegio. Sufrir por Cristo era un privilegio y era algo inevitable. Por eso dice en segunda carta a los Corintios 4, del 8 al 12, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. ¿Estás sufriendo por Cristo? Humanamente hablando, tal vez tú no lo quieras hacer, pero tú estás respondiendo en obediencia a la palabra y a tu Señor. Y estás llevando tu corazón a la palabra y estás respondiendo con tu corazón y todas estas cosas por medio de la palabra, lo que tú estás aprendiendo en la palabra. No estás devolviendo mal por mal, sino que aquel que te está causando daño, tú le estás dando un bien. No por ti, sino por Cristo que obra en ti. ¿Estás sufriendo por Cristo, mis hermanos? Vale la pena hacerlo. Hace un tiempo, una hermana me dice, pastor, ¿en serio? ¿Vale la pena esto? Y mi respuesta es, hermana, vale siempre la pena hacerlo por Cristo y por su evangelio.
Probablemente el resultado que tú esperas no es, pero te has mantenido fiel y obediente a aquel que te llamó, de las tinieblas a la luz, porque nuestra vida le pertenece a Él y gloria a Dios, porque Él es el Padre de las misericordias y es el Dios de toda consolación y Él es el príncipe de paz y es nuestro pastor que está pendiente de sus ovejas, las cuida y las ama. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada te va a separar del amor de Dios, porque ese amor es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.